10 de la noche, las 9 en Canarias, y hoy la Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin de la emergencia internacional por la pandemia del COVID. Y cuando he visto esta noticia me he acordado automáticamente de cuando en 2020, en enero de 2020, cuando el virus todavía estaba en China y empezamos a hacernos las primeras preguntas, nosotros recurrimos a un experto en enfermedades infecciosas que nos iba aclarando las dudas que íbamos teniendo y con el que hemos vivido toda la pandemia. En las buenas y en las malas, que en su caso además ha habido malas, porque él cayó muy enfermo por el COVID y me he acordado de él. Santiago Moreno, buenas noches. Buenas noches, Aymar, ¿cómo estás? Santiago, no sabes la ilusión que me ha hecho hoy esta noticia y además identificarla automáticamente con tu cara. Oye, y yo te agradezco mucho y te voy a decir que a mí también me ha hecho, con todo lo que signifique, ¿sabes? Pues también me ha hecho ilusión leerlo como un signo positivo, ¿eh? ¿Qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya decretado el final de la emergencia, Santiago? Mira, entiendo que desde el punto de vista práctico no significa demasiado, que no van a cambiar mucho las cosas a ningún nivel porque se ha decretado el fin del estado de emergencia. Al fin y al cabo esto no se trata más que una medida que adopta la Organización Mundial de la Salud para que los países a su vez puedan administrar herramientas que contribuyan al control de lo que ha motivado la alerta internacional. Entonces, pues bueno, nosotros prácticamente todos los países llevamos viviendo de una manera diferente, pero tiene de positivo que decíamos que conceptualmente la OMS, que no fue así hace unos meses, que también se lo plantearon, a día de hoy considera que no hay motivo para mantener esa, digamos, figura que yo entiendo es más administrativa que otra cosa, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, que lo podemos percibir como una noticia positiva que no únicamente hace corroborar con la impresión que está teniendo todo el mundo en todo el mundo. Y es que este virus va a seguir siempre entre nosotros, pero no con las consecuencias letales que tuvo en un primer momento. En efecto, yo creo que el decretar el fin del estado de alerta internacional podría tener una consecuencia negativa, ¿sabes en qué sentido? En el sentido que la gente lo percibiera como que nos podemos permitir despreocuparnos por completo del coronavirus y sus consecuencias, Y eso tampoco hay que confundirlo en ese sentido. Quiere decir que el coronavirus sigue estando ahí, y el propio director de la OMS lo ha dicho. En cualquier momento podemos dar un paso atrás y volver a declarar el estado de alerta internacional si las cosas empeoran, y nadie puede descartar que no vayan a empeorar. Entonces me parece que es bueno percibir el optimismo que la noticia trae, pero al mismo tiempo no interpretarlo como la autorización para que los estados y las personas nos preocupemos por completo de lo que constituye todavía una amenaza real. Santiago, casi 7 millones de muertos en todo el mundo es un cálculo que se da por hecho que en realidad es mucho mayor. Después de tantísimos días, después de 1.200 días, 3 años y 3 meses después de que la Organización Mundial de la Salud decretara la alarma, de todo lo que hemos aprendido en este tiempo, ¿con qué te quedas? Creo que efectivamente hemos aprendido y estamos aprendiendo todavía. Hemos aprendido mucho. Yo, si tuviese que sacar una lección para la próxima vez, y la próxima vez ya sabes que seguramente existirá, creo que es que tenemos que reaccionar como hemos reaccionado, pero mucho antes. ¿Sabes? Yo creo que nos pilló de sorpresa a todos, y cuando digo a todos, digo a todos, y reaccionamos tarde, y seguramente muchas de las cosas que se hubiera podido evitar con una reacción un poquito más precoz, pues se retrasaron demasiado. Tú fíjate, si cuando la OMS declaró el estado de alerta internacional a finales de enero, hubiéramos reaccionado con las medidas que pusimos en marcha a partir del 14 de marzo, es que las cosas podrían haber sido muy diferentes, ¿sabes? Pero bueno, eso precisamente es lo que hemos aprendido, aunque haya costado mucho sacrificio y sacrificios el aprendizaje. Santiago Moreno, fuiste nuestra primera llamada en Hora 25 cuando se decretó la alerta, y nos hace muchísima ilusión celebrar contigo hoy el final de esta alerta. Un abrazo, amigo. Anar, muchas gracias a vosotros, y soy yo el que está contento de que compartamos estas buenas noticias. Hasta luego, Santiago. Adiós. En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
lunes 5 de mayo. En la mesa del análisis esta noche, Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. Qué bien suena esto, Munarriz? Oye, qué bien lo has dicho. Jefe de investigación de Infolibre, ahí es nada. Enhorabuena, Munarriz. Muchas gracias, Aymar, gracias. Y Fernando Garea, adjunto al director del Español. Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día de una noticia laboral importante, el preacuerdo entre patronal y sindicatos para la negociación colectiva, para subir salarios un 4% este año y un 3% los 2 siguientes. El presidente Sánchez lo vincula con la paz social durante su gobierno. ¿Y por qué hay diálogo social? Porque hay un gobierno que recuperó el diálogo social que otros tiraron a la basura. Hoy podemos decir que estamos viviendo una legislatura de reformas y de paz social. Lo hemos adelantado en la SER 4 días después del 1 de mayo, con esta reivindicación como lema fundamental de los sindicatos. Los agentes sociales tienen ahora que ratificar el lunes lo pactado, que va a servir de guía para la negociación de los convenios. Se empieza a recuperar el servicio de Google, Gmail y YouTube, que desde hace una hora estaba dando problemas a muchos usuarios a nivel mundial. Lo confirma la web downdetector.com, que es una de las plataformas que se encarga de medir el funcionamiento de las diferentes webs. 5 días para retirarse si no llega munición. Es el ultimátum del jefe de los mercenarios del grupo Wagner al ministro de Defensa ruso. En un vídeo rodeado de cadáveres, culpa a Moscú de sus muertes por la falta de material y amenaza con abandonar la ciudad de Bakhmut, donde están al frente de la ofensiva rusa. El Kremlin evita comentarlo. Vapeadores de Bob Esponja con sabores de fresa, melón o sandía para atraer a niños y niñas. Es la alerta del Comité de Prevención del Tabaquismo. Pero esto ya es que es el colmo de los colmos, en el sentido que cómo te puedes dirigir a un público de 8 o 9 años, que nos consta también que están regalando estos dispositivos para la primera comunión. Lo ha adelantado La Vanguardia, piden al Ministerio de Sanidad que tome medidas. El 16 de junio, Telecinco pone fin a 14 años de historia ya de la tele en España. Lo confirman fuentes de Mediaset a la SER, cancelan Sálvame y la tarde va a quedar en manos de la productora de Ana Rosa Quintana. Jorge Javier va a seguir presentando otros programas. Y todo esto en un día tristísimo para el fútbol, sobre todo para el deportivismo. Mucho que decir y poco que contar. Posiblemente una vez en la vida podíamos haber conseguido y no pudo ser. El padre del Superdepor de A Coruña, el entrenador Arsenio Iglesias, el bruxo de Arteixo, ha muerto a los 92 años. Y en la contra de hora 25... Manuel Jauis, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Más de 2.000 invitados se esperan mañana en la coronación de Carlos III, que se está destacando allí en los medios británicos que va a ser algo austero. Bueno, austero, 100 millones de libras de las arcas del Estado, Jauis. a mí me parece que si pasan 70 años entre una coronación y otra, pueden permitirse esos dispendios. Más que nada porque los ingleses que pagaron la fiesta hace 70 años ya están muertos. Ahora se están encargando sus nietos. Podemos hablar del impuesto de sucesiones de la isla. El impuesto de sucesiones de la isla y el impuesto de sucesiones de los países que tienen monarquías. Alguno me suena. Yo estoy absolutamente encantado con que la coronación se pretenda más austera y que, Isabel II había invitado a 8.000 personas, Carlos III a 2.000. También se ha trasladado que pretende ser más inclusiva y más próxima a la gente. Esto desde la monarquía británica. La ceremonia consiste en que Carlos III se sienta en un trono, es ungido en aceite sagrado y luego recibe el cetro, la espada y el anillo. A mí me parece que lo que han querido los ingleses es que Juego de Tronos se lo escriba Fernando León de Aranoa. Me parece bien. Todo no se puede, me parece bien esta fusión. Un beso, Jauis, hasta el lunes. Un beso, buen fin de... Chao. Hora 25. Aymar Bretos. Yo ni sabía que seguíamos en alarma por la pandemia. Desde que quitaron la mascarilla en el transporte público, para mí ya la pandemia se acabó. Me parece que ya era hora. Parece una noticia importante porque es algo que nos ha condicionado estos últimos 3 años. Realmente hace mucho tiempo, meses, que hago una vida totalmente normal como si no existiera el COVID. Ya costó muchísimo que nos quitasen las mascarillas y todo ese horror que vivimos y por fin ha llegado este momento, ya era hora, la verdad. Qué bien, qué alegría. Mi percepción es que es algo, la pandemia, como súper del pasado y hasta si lo pienso que parece un poco un sueño. Una pesadilla. 120.000 muertos en España por COVID. 120.000 es el cálculo oficial. 120.000 es una salvajada. Es como si el virus hubiese matado de golpe a toda la población de León Capital. 120.000 personas
muertas por una pandemia que ha dejado hoy de ser considerada emergencia internacional. Y aunque todos nosotros, lo acabamos de escuchar, la habíamos empezado ya a dar por amortizada hace tiempo, que hoy la Organización Mundial de la Salud decrete su final hace de este viernes, Lola, una fecha para la historia. Totalmente. Yo es que llevamos varios días esperando esta declaración y comentaba así con compañeros de trabajo, ¿no? Que no sabes muy bien si ha pasado mucho tiempo desde que se declaró o ha pasado poco, ¿no? Tienes una percepción temporal extraña con este tema, porque yo creo que como se manifestaban esas declaraciones que estabais poniendo, la gente tiene una capacidad para olvidar rápidamente, ¿no? Algo que es tan dramático. O sea, esa capacidad de superar y de pasar página de algo que nos provocó sobre todo miedo, o sea, pero miedo, o sea, estábamos realmente asustados, ¿no? Pues yo creo que forma parte de nuestra capacidad de supervivencia como especie humana, ¿no? Luego empiezas a pensar todo aquello de todo lo que iba a cambiar y no iba a cambiar, ¿no? Y tienes un poco la sensación también de que probablemente, seguramente todo esto de estos 3 años nos han cambiado, pero aún no sabemos cómo. Yo tengo la sensación de que aún no podemos saber exactamente cómo ha cambiado. No tienes claro aquello de saldremos mejores, salimos mejores. No sé. No, tienes un poco la sensación de que todo y nada ha cambiado, ¿no? Es decir, yo creo que, pues claro, cuando empiezas a analizar que si hay más teletrabajo y resulta que no, que si íbamos a trabajar más desde casa y las ciudades iban a ser mejores, pues tampoco. Que si la gente se iba a ir a vivir fuera de las ciudades, bueno, ha pasado un poco, pero tampoco no. Se van más por el precio de los alquileres que por esto, ¿no? Que si el comercio online que se iba a disparar, sí, pero bueno, eso ya formaba parte de un poco por donde van los tiempos, ¿no? Entonces, por esa parte parece como, salvo en el ámbito de la ciencia, que sí que creo que es bastante evidente que se ha dado un salto y que lo vamos a notar en otras, que se va a aplicar estos avances en otras enfermedades, pues en la vida cotidiana tienes la sensación de que no ha cambiado nada. Pero yo creo que de alguna manera nos tiene que haber cambiado. Yo incluso pensaba, digo, ¿habrá cambiado también nuestras... las cualidades que buscamos en los líderes políticos, por ejemplo, ahora que estamos en campaña electoral, buscamos otro tipo de dirigentes? Bueno, lo vamos a ver también en los próximos días, ¿no? Pero seguramente nos ha cambiado mucho y aún no somos capaces de discernirlo. Fernando. Bueno, yo creo que, como explica Lola, hay una especie de memoria selectiva en la que tiendes a aparcar o olvidar las cosas desagradables, y esta evidentemente lo fue. Por eso creo que es importante un día como hoy que recordemos a las personas que se quedaron en el camino. Yo creo que casi todos tenemos a alguien más o menos próximo que falleció y quedó en esa enfermedad terrible, y yo creo que es momento de recordarlo. Y luego en esta fase del recuerdo, yo hay algo que siempre he defendido y que me parece que hay que insistir muchísimo, que es el haber hecho una auditoría de qué fue lo que falló desde el punto de vista de la administración y de la gestión de la crisis. No se trata, o sí, de buscar culpables o responsabilidades, pero sí saber qué se puede mejorar para que funcionara mejor. Esto va desde la sanidad para comprar medicamentos a, por supuesto, las residencias de ancianos. Por ejemplo, Infolibre creo que ha hecho una labor muy buena en este tiempo, pero creo que una de las funciones, por ejemplo, del Parlamento, del Congreso, sería haber abierto una comisión para elaborar un informe para ver qué cosas tienen que cambiar. Hay que tener en cuenta que la pandemia, además de las desgracias personales, que es lo principal, fue el mayor estrés que probablemente ha sufrido la administración y la gestión de los recursos públicos en muchísimo tiempo. Y sin embargo no se ha hecho todavía ese estudio para saber, insisto, no solo lo que falló para mejorarlo, sino también qué es lo que hay que cambiar en la administración. Y yo echo de menos eso y me temo que desgraciadamente no se hará nunca. Munarriz. Yo creo que ha sido... Bueno, yo estaba aquí el 13 de marzo. Aquel 13 de marzo, me acuerdo que además me despedí después del programa saludando a Manuel Arenas diciendo, hostia, no sé cuándo te voy a volver a ver. Estaba Bernabé también. Recuerdo que... Manuel Arenas es nuestro compañero técnico de sonido de Radio Sevilla. Sí, me despedí y le dije, tío, la verdad es que no sé cuándo te voy a volver a ver. Nos metemos en casa. En principio eran 15 días, ya nos olíamos que eso eran los primeros 15, luego fueron
bastantes más, pero recuerdo estaba en este mismo estudio, ahora se llama María Esperanza Sánchez el estudio, y me emociona un poco también recordar aquel día desde aquí, el mismo sitio, ¿no? Yo creo que el fenómeno, haciendo balance no exhaustivo, ha sido un acelerador de transformaciones que ya estaban en marcha. Indudablemente creo que lo digital ha avanzado mucho terreno, e indudablemente creo que ha sido, aparte de las muertes, que por supuesto son lo principal, creo que deja un lastre muy importante en la psique, sobre todo en las personas mayores, y creo que es un fenómeno que todavía desde el punto de vista de salud estamos lidiando con él, no solamente con el COVID persistente, sino con la herida psicológica que ha dejado en la sociedad, aparte de que ha sido un agrandador de brechas de desigualdad en el ámbito sanitario y también en el educativo. Lo que cabría esperar es que los aprendizajes que todos nos dijimos en voz alta que teníamos que extraer, cito algunos: habría que mejorar el sistema de salud pública y los sistemas de alerta, había que reforzar, por supuesto, el sistema sanitario, había que mejorar las capacidades de producción industrial, necesitábamos cambiar el modelo de residencias, eso es evidente, y necesitábamos herramientas para combatir la desinformación que campó a sus anchas durante aquellos días, que es verdad que eran muy proclives a la paranoia. Y luego, en un marco más teórico, se suponía que habíamos aprendido que estábamos todos como mucho más interconectados. Recuerdo algunos discursos así ensoñadores de: nos hemos dado cuenta de que estamos todos interconectados, el individualismo va a retroceder. Es más, los mesías del individualismo van a sufrir. Esto. Es verdad que los grandes cambios que imaginábamos que se podían producir en el plano de la psicología colectiva no se han producido, sencillamente porque la humanidad no funciona así. Tampoco creo que podamos decir que no hemos aprendido nada. Yo creo, no sé si decir que quiero creer, que una nueva pandemia, evidentemente no idéntica, y evidentemente para la que no tuviéramos una vacuna, que por cierto es el gran acontecimiento, fue nuestro tanque en la guerra de trincheras, llevado a la ficción, fue aparecer con el dragón en mitad de la batalla y ganar, digamos, por ese extraordinario atajo, ¿no? Quiero creer que si se volviera a producir una pandemia para la que no estuviéramos preparados, habría muchas cosas para las que ahora mismo, sin quizá tenerlo claro que hemos aprendido, sí hemos aprendido. De la misma manera que estamos haciendo las cosas, aunque ni siquiera seamos conscientes, mucho mejor en esta sequía que es la de los años 90. Supongo que hago un balance de claroscuros porque no cabe otro. Por cierto, aquí en Sevilla hay un boom de COVID, no está cuantificado porque solo se cuentan los de mayores de 60 años, pero todos conocemos ahora mismo 2-3 colegas familiares que están malos con el COVID después de la feria. Y por aquí también, en el concierto de Bruce Springsteen me parece que acabó. Habíamos exportado el nuestro. Teníamos a la alcaldesa de Colau con COVID. Creo que salía hoy. Pegando zarpazo. Sí. Bueno, los sindicatos y la patronal han llegado hoy a un acuerdo muy importante para subir los sueldos en España, un 10% de subida de aquí a 2025. Patronal y sindicatos lo que han pactado es una subida del 4% para este año, del 3% para el año que viene, 2024, y del 3% para 2025. Esto no significa que en todas las empresas vaya a ser así, esto no significa que se vaya a adoptar en cada empresa del país, pero sí significa que se ha, digamos, diseñado una guía para las negociaciones colectivas que están todavía abiertas, que son muchísimas. Elsa Llorente. Sí, una subida salarial del 10% en 3 años, un 4% este 2023, un 3% el año que viene y otro 3% en 2025. Además, habrá una cláusula de revisión salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que podrá suponer una subida adicional de hasta el 1% si el alza de los precios es mayor a la subida pactada. Esto se revisará cada año. El secretario general de UGT ha confirmado que las partes esenciales están cerradas. Pepe Álvarez. El acuerdo está bastante cerrado. Y cuando un acuerdo está bastante cerrado, es decir, las partes esenciales no se suelen volver a tocar. Este es un preacuerdo, aún queda el redactado final y tendrá que ser ratificado por las ejecutivas de sindicatos y patronal. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Y la semana que viene los órganos de dirección de Comisiones Obreras ratificarán, llegado el caso, el contenido de ese preacuerdo si fuéramos capaces de ultimarlo en estos días. El ANC es una recomendación. Las empresas no están obligadas a aplicarlo, pero es una guía para que empresas y sindicatos negocien sus convenios, y también hace de efecto faro en negociaciones salariales de empresas que no están bajo el paraguas de ningún convenio, así que afecta a millones de personas. Lo que nos dicen los sindicatos y la patronal es que llevaban negociando meses, pero que en los últimos días han intensificado las reuniones para llegar a este preacuerdo antes de las elecciones, porque no querían ni unos ni otros que esta negociación sirviera de arma electoral para ningún partido. ¿Qué relevancia le otorgáis a este acuerdo, Garea? Pues yo mucha. Yo creo que es una gran noticia, sorprendente también, porque no había muchas esperanzas de que saliera adelante. Y yo creo que es importante en lo material y en lo formal.
en lo material, porque supone reconocer que efectivamente hay un problema de estancamiento de los salarios, de no reconocimiento del poder adquisitivo, de carga sobre los trabajadores de todo lo que está ocurriendo con la inflación, y por tanto el hecho de que finalmente los empresarios, porque son los últimos que se han incorporado a la negociación, que lo hayan reconocido, yo creo que en lo material es importante, y cuando se traslade a los convenios y vaya, cayendo en cada una de las empresas, creo que es importante. Y creo que en lo formal, en el sentido de que es una legislatura en la que se han llegado a muchos acuerdos, lo decía ahora el presidente del gobierno y creo que tiene toda la razón. Creo que el hecho de que en esta legislatura tan convulsa, tan difícil, tan polarizada, se hayan firmado acuerdos referidos a pensiones, a los riders, a la reforma laboral, al ingreso, al salario mínimo interprofesional, etcétera. Yo creo que es un gran éxito de la legislatura, y creo que deberíamos, es de justicia, luego se puede escarbar más en segunda derivada, reconocerlo a los agentes sociales, es decir, a los dos sindicatos que han hecho ese esfuerzo para llegar a esos acuerdos, y también a los empresarios que en ocasiones además han tenido que desmarcarse de cuál era la posición política que les era más próximo, en este caso de la derecha. Yo creo que el que se hayan firmado todos esos acuerdos en esta legislatura y que efectivamente haya sido una legislatura de paz social, yo creo que es una buena noticia. Creo que es un éxito que hay que reconocer al gobierno también. Tiene otras cosas en el debe, pero en el haber tiene el que se hayan conseguido todos estos acuerdos. Y es importante, hace apenas unos días, en el 1 de mayo, la reivindicación principal, diría casi la única en la calle de los sindicatos, era precisamente el convenio de la subida de salarios, y el que se ha hecho creo que responde a esas peticiones, y creo que es una gran noticia. Munarriz. Es verdad, yo lo sitúo también en la estela, verdad, aunque se viniera negociando desde antes, la estela de ese 1 de mayo, con una advertencia de movilización, incluso de huelga de cara al otoño, que no sé en qué grado, pero supongo que habrán tenido un peso también en la posición de la patronal. A mí la noticia me sorprende y honestamente me agrada, porque creo que no se daban unas condiciones fáciles para los sindicatos, que, por decirlo en términos futbolísticos, creo que arrancan un empate en campo ajeno. Es decir, este acuerdo se presta, y de hecho ya está siendo objeto de críticas también desde el flanco izquierdo, en el sentido de que la inflación es mayor que la subida salarial. Cierto, pero bueno, a veces incurrimos en la falacia del nirvana, o aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno, y se compara la realidad de lo conseguido, que es cierto que no es óptimo, con la hipótesis de algo que realmente no estaba al alcance de los negociadores, ¿no? No se dan las circunstancias de movilización social, casi diría que culturales, como para plantear una negociación con cartas ganadoras y arrancar una súper subida salarial. En las condiciones que se daban, creo que es un acuerdo que mitiga la progresiva pérdida de poder adquisitivo que se está produciendo, que incide además en el valor de los sindicatos y también de la patronal como interlocutores productivos para el entendimiento social en un momento de desestructuración de todo, ¿no? Del movimiento vecinal, también de pérdida de afiliación de los propios sindicatos, de prestigio de la política, también de los medios. Que instituciones con reconocimiento institucional lleguen a acuerdos y consigan cosas, creo que refuerza la valía de la política. Considero en conjunto un acuerdo positivo, y a mí personalmente me ha sorprendido y me ha agradado. Lola. Bueno, yo creo que efectivamente hay que valorar la responsabilidad de ambas partes. Yo creo que cuando se produce un acuerdo de estas características es porque conviene a ambas partes, ¿no? Los sindicatos es importante que mantengan pues un valor, un refuerzo en un momento en que pues mucha gente no se afilia, en fin, hay un cierto desapego hacia los sindicatos, pues esto los pone en valor. Y por parte de los empresarios, pues aunque cedan, también es verdad que si no lo haces, si no lo haces de una manera controlada, al final eso puede volvérsete en contra como un boomerang, ¿no? Yo creo que además las instituciones comunitarias, desde la Comisión Europea hace unas semanas, incluso el BCE, habían puesto el acento en que había margen en los beneficios de las empresas para
aumentar los salarios. Las empresas han estado haciendo caja de hecho, este acuerdo no es aplicable al 2022, no es retroactivo, con lo cual se conserva bastante esa caja que han podido ir haciendo las empresas con la inflación, ¿no? Y mientras, la tasa de ahorro también se da la circunstancia de que la que había gracias a la pandemia, justamente, pues nos la hemos ido puliendo, se ha esfumado. Con lo cual llega un momento en que si no se produce ese ajuste entre los salarios y los beneficios empresariales, la situación puede empeorar, la situación económica, con lo cual al final los dos salen ganando de una negociación así. Hablando de la situación económica y de empleo, ha sido llamativo el contraste esta tarde en el mitin de Alberto Núñez Feijóo en Andalucía, en Málaga, con Juanma Moreno. El presidente andaluz Moreno sí ha sacado pecho de los datos de paro que conocimos ayer en lo que concierne a Andalucía. Hoy Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo genera de España, la que más inversión atrae de España. Es una comunidad que es líder en trabajadores autónomos. Pero Feijóo no ha dicho ni una palabra sobre los datos del paro, ni media mención, a pesar de que posiblemente sea la noticia más importante que hemos conocido esta semana, más allá del fin de la pandemia, ¿no? 20.600.000 personas cotizando a la Seguridad Social, que nunca antes habíamos tenido una cifra así en España. El paro en la cota más baja desde 2008, 74.000 personas menos en paro respecto al mes pasado. Pero Feijóo hoy no ha hecho mención al asunto al lado de Moreno, porque la línea del líder del PP es muy crítica respecto a los datos del paro, los mismos datos de los que Moreno sí que iba a presumir. De hecho, esta misma mañana Feijóo sí que en Melilla ha cargado contra los datos del paro. Presumen también de empleo y 1 de cada 4 parados en la eurozona son españoles. Presumen de empleo. Pero por la tarde ya no. En el mitin central del día ya no ha dicho nada de paro. Pero Juanma Moreno iba a sacar pecho de esos paros, de esos datos que él iba a criticar. En ese mitin lo que sí ha hecho Feijóo hoy ha sido explicar lo que para él es derogar el sanchismo. Saben ustedes, es el nuevo mensaje fuerza del PP, derogar el sanchismo. ¿Qué es derogar el sanchismo? Lo explica Feijóo. Pues derogar el sanchismo es, por supuesto, derogar las políticas nocivas del gobierno Sánchez. Políticas que han lastrado la economía porque tenemos más deuda que nunca, así gobierna cualquiera. Esto es fantástico. Esto es cuando un padre endeuda a su familia hasta las cejas y aún encima le pide a la familia que le aplauda. Endeuda a sus hijos y a sus nietos y aún encima le dice qué buen gestor soy. No, lo que tienes es una cara como un piano, muchacho. Lo que tienes es una cara como un piano, muchacho. Una riz. Bueno, yo creo que la deuda es un tema. Y es cierto, yo creo que hay en las grandes familias políticas en España y en Europa suele haber dos grandes enfoques sobre la deuda y el déficit, ¿no? Creo que era Anguita el que se le imputaba aquella frase de haz lo que debas, aunque debas lo que haces. En la izquierda siempre ha habido una, digamos, mayor propensión a sentir que lo absolutamente prioritario era atender las necesidades de gasto social por encima del control de la deuda y el déficit, aunque eso, bueno, luego con las reglas europeas está todo mucho más monitorizado y se supone que la derecha es más estricta en eso, bueno, que él quiera poner el foco en que con él se va a reducir la deuda o se reduciría la deuda. Me parece un discurso político consistente con la trayectoria de su partido, con su familia ideológica, etcétera. Lo que ocurre es que al minuto siguiente está prometiendo bajadas de impuestos récords. Por lo tanto, debemos suponer que está confiando en la famosa curva de Laffer y en que la recaudación, por algún efecto taumatúrgico, va a aparecer por una dinamización de la economía que no está en su mano provocar solamente mediante la bajada de impuestos. Con Moreno puede hablar de eso, ¿no? Él está instalado en un discurso triunfalista sobre los efectos que tiene sobre la economía, tocar 4 impuestos a la baja y quitar requisitos de entrada a la inversión. Se supone que con eso la economía funciona, baja el déficit, baja la deuda, sube la recaudación. No es cierto. No es cierto, Andalucía lleva instalada y el gobierno no lleva instalado en la emisión de propaganda constante sobre la supuesta mejora de Andalucía que no se corresponde con la realidad. Feijóo lo hace con carácter preventivo. Las recetas estas tan simples de la bajada de impuestos, al mismo tiempo que no se sabe cómo la reducción de la deuda, todo metido en un combo que realmente, digamos, desde el punto de vista argumental, a mí me parece que carece, digamos, de consistencia. Garea. Bueno,
Primero, no dejar pasar lo del paro, porque no solo es Juanma Moreno, sino ayer prácticamente todos los presidentes del PP, desde el de Murcia, el de Castilla y León, la de Madrid, hicieron tweets felicitándose de cómo estaban los datos de paro en sus comunidades autónomas y por tanto estaban validando unos datos que la Dirección Nacional del PP a su vez estaba poniendo en cuestión con esto de los fijos discontinuos, lo cual es un contrasentido que en algún momento el PP tendrá que aclarar. Y tenía de bueno además esos datos el hecho de quizá todavía no somos conscientes del cambio tan importante que se ha producido en la economía española, que ahora con muy poco crecimiento se crea empleo, mientras que antes hacía falta cifras superiores al 2%. ¿Cómo consigue disociar el paro del crecimiento del PIB? Claro, yo creo que eso es algo digno de subrayar y creo que es muy importante el efecto que se ha producido, que esperemos que tenga continuidad y que seguimos estando mal en términos de comparación con Europa, sobre todo en términos de paro juvenil, pero si se abre esa puerta y si de verdad se consolida esa tendencia, creo que es una gran noticia para todos. Y luego, respecto al debate del déficit y el debate de la deuda, claro, es un debate tramposo, diría yo, por los dos lados, porque es verdad que cuando gobernaba el PP había una época de austeridad, de contención del déficit, pero también es verdad que era porque Europa estaba exigiendo que eso fuera así. Ahora se dice, en cambio, ha habido otra forma distinta de salir de la crisis, que es gastando y ayudando a los que necesitaban y sin estar pendientes del déficit. Claro, porque Europa lo ha permitido. Por cierto, una Europa que no es ahora precisamente una Europa progresista ni de izquierda, sino que es una Europa con unos comisarios europeos conservadores, pero que sin embargo mantiene una posición distinta a la que tenían en la otra crisis. Luego está cómo cada uno gasta ese dinero y ese déficit. Pero el que se afronte una crisis con recortes o que se afronte sin problemas para mantener esa deuda y ese déficit no es tanto mérito de quien lo hace como que de quien lo permite, que es Europa. Luego es un debate que tiene un poquito de trampa por parte de los dos y que creo que vamos a tener muchísimo en los próximos meses para intentar enfrentar esos dos modelos de salida de la crisis que, insisto, se ha salido de manera distinta porque Europa ha cambiado sus posiciones para afrontarlo de manera distinta. Lola. Sí, uno de los problemas del Partido Popular en el discurso político que está teniendo, yo creo que es no estar en consonancia, ¿no?, con lo que ahora mismo se considera mayoritario en la Unión Europea, ¿no? Y este es uno de los temas, pero no es el único. Entonces yo tengo la impresión, o sea, la directriz imperante ahora mismo por parte de la Comisión Europea es precisamente el de unas reglas fiscales, volver a unas reglas fiscales, pero de una manera más flexible que en el pasado, ¿no? Y parece como que Feijóo está como instalado en la etapa todavía de la austeridad. Pero tengo la impresión de que es que debe esperar un relevo en la Comisión Europea y un cambio de directrices en el corto plazo, porque si no acabo de entenderlo. Es que hay varias cosas en las que el Partido Popular acaba por confrontar, por confrontar con el gobierno de Sánchez, acaba confrontando con Bruselas. Lo vimos en el caso de Doñana, lo estamos viendo ahora, o sea, se van sucediendo cuestiones que al final no entiendes muy bien, porque además efectivamente la Comisión Europea no está ahora mismo gobernada precisamente por la izquierda, o sea que resulta muy curioso. Sí, yo creo que uno de los problemas de Feijóo es encontrar los puntos en los que hacer oposición al gobierno. Hace un año aparentemente iba a ser sobre economía, cuando las perspectivas eran mucho peores y se pensaba que todo iba a ir peor, pero ese paso le ha cambiado porque las circunstancias y la situación no ha sido como él esperaba. Y luego además ha cometido errores, creo que inexplicables. Yo todavía no he encontrado la explicación, como esto de meter por medio en campaña el tema de Doñana y otros. En los temas de exteriores creo que también ha tenido dificultades. Es decir, yo creo que hay un punto como de no saber en qué terreno de juego te quieres desenvolver de cara a las elecciones. Luego es verdad
que hacer oposición en ese sentido siempre es más difícil que estar en el gobierno, donde tienes más capacidad de marcar la agenda, de decir se va a hablar de vivienda, de formación profesional. Hoy creo que era sobre educación, sí, claro, creo que en breve va a ser sobre sanidad también. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, hoy en un mitin de partido, que algún día hablaremos de la pertinencia de hacer anuncios millonarios, hoy mismo si queréis, de hacer anuncios millonarios que se van a aprobar en Consejo de Ministros en mítines de partido. Hoy ha anunciado Sánchez una inversión millonaria en educación que se va a aprobar el martes en el Consejo. Una partida de 560 millones de euros para reforzar la educación pública de nuestros chavales. Ese es el compromiso del Gobierno de España con la educación pública de nuestros chavales. Y ha parecido contestar Feijóo respecto a la educación, porque ha sido la mención que ha hecho y parecía francamente improvisada en el mitin. Después de este anuncio, Feijóo ha contestado que la educación no la dan los políticos, que la educación no se puede comprar. Queridos amigos, lo más importante que puede hacer un Estado por sus ciudadanos es la educación. La educación no se puede heredar. La educación no se puede comprar. La educación es el fruto del trabajo, del sacrificio, de las horas de estudio y de la determinación de la familia y de los hijos junto con los profesores. Uno puede tener mucho dinero y ser un inculto, y uno puede tener mucha cultura, tener poco dinero y ser mucho más feliz, porque sabe, porque tiene conocimiento, porque tiene talento. Y eso no se puede comprar. Por eso lo primero es el talento, la educación, que es la igualdad real. La igualdad real y efectiva nos lo da la educación. No nos lo dan los políticos, nos lo da la educación, el talento. Uno puede tener mucha cultura y poco dinero y ser mucho más feliz porque tiene conocimiento y talento. Vaya jardín. Sí, la verdad. Bien poblado, bien poblado. Sobre los anuncios de inversiones públicas en mítines de partido, en actos de partido, Garea, brevemente. Bueno, yo creo que es confundir la institucionalidad con los actos de partido. Yo creo que la otra cara de esto, pero que coinciden en lo mismo, lo estamos teniendo estos días con las sanciones o recomendaciones de la Junta Electoral Central respecto a las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Yo creo que hay una confusión de los dos planos y me parece bastante inconveniente. Fíjate si es así que en el caso de los miles de viviendas que se iban a construir, una parte se anunció en el Congreso, otra en el Senado y otra en un mitin del partido. Es decir, la confusión es total en ese caso. Hora 25, seguimos. Hora 25, con Aimar Bretos. Hacía mención Garea a cómo la Junta Electoral ha expedientado esta semana a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por hacer declaraciones electoralistas en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros los martes. En este caso ha sido el PP quien ha denunciado y el organismo le dice a Rodríguez que ya le habían dado 2 avisos antes de abrirle este expediente por vulnerar la neutralidad con valoraciones y apreciaciones críticas con el principal partido de la oposición. Eso dice la resolución de valoraciones como esta. Las políticas del Partido Popular en materia de vivienda son unas políticas fracasadas. Esto lo dice la portavoz del Gobierno en la mesa de la sala de prensa del Gobierno. Y esto lo dijo, según la Junta Electoral, en el curso de una intervención institucional y haciendo uso de recursos públicos. La portavoz del Gobierno lo que dice es que ella atiende a las preguntas de los periodistas, así que si le preguntan por el Partido Popular, pues que contesta por el Partido Popular. Garea, vuelvo contigo y abro mesa, pero ¿hacen los gobiernos un mal uso de la sala de prensa del Gobierno? En este caso concreto es flagrante en comparación con otros gobiernos. Tú que en esa sala de prensa has metido horas y horas y horas durante años, ¿cuál es tu percepción? Bueno, hay que explicar primero que queda otra resolución de la Junta Electoral Central que con toda seguridad va también a sancionar y será otro más referido a este miércoles, que la portavoz dijo cosas como que el PP era un partido antisistema, que lo que busca es deslegitimar al gobierno, etcétera. Sí, yo creo que eso se ha ido derivando y yo creo que se ha olvidado esa institucionalidad de esas ruedas de prensa hasta un extremo, yo creo que
con pocos precedentes. Hay un ejercicio que se puede hacer en los últimos meses. Hay que diferenciar primero el periodo electoral en el que estamos, donde no se puede hacer y puede ser sancionado, y el cuando no hay periodo electoral, que simplemente lo que puedes tener es una crítica política, digamos. Pero hay un ejercicio que se puede hacer y es mirar las frases de argumentario que utiliza la portavoz del Partido Socialista en Ferraz los lunes, Pilar Alegría, y ver que muchas de las frases coinciden palabra por palabra con el argumentario que utiliza la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa de los martes en la Moncloa. Y a mí me parece que eso es una perversión del sistema, porque la rueda de prensa del Consejo de Ministros está para explicar lo que se ha aprobado, quizás si no hay periodo electoral, porque lo impide la ley, para explicar los méritos del Gobierno, pero yo creo que las críticas a la oposición, por muy merecidas y justificadas que se puedan considerar, yo creo que hay otros espacios donde se deben hacer. Lola García. Sí, hombre, es poco elegante, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que algunas cosas, algunos formalismos de las campañas electorales pues también empiezan a estar un poco desfasados, ¿no? Porque si la jornada de reflexión, que si la campaña empieza tal día y acaba tal día, cuando todos sabemos que llevamos en campaña ya bastantes semanas, al final pues eso, se acaba mezclando todo, y todos sabemos también que desde la Moncloa, sea con este gobierno o sea con los anteriores también del Partido Popular, pues se ideaban los mensajes y se idean los mensajes y se utilizan para trabajar en favor del partido que está en ese momento gobernando. Yo recuerdo cuando estaba el Partido Popular y celebraba aquellas reuniones de maitines, ¿no?, los lunes, y ahí se establecía una estrategia, una estrategia que trabaja en favor del Partido Popular. A veces es muy difícil de discernir una cosa de la otra. Ahora, efectivamente, utilizar determinado lenguaje, ¿no?, tan mitinero desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, pues a mí me parece que no respeta las formas de un gobierno, y además creo que puede ser contraproducente. Es decir, todas estas series de anuncios, el gobierno se ha marcado mucho llevar la iniciativa y hacer más. Yo creo que la van a volver a sancionar, porque tengo entendido que van a estar haciendo anuncios y aprobando cosas hasta el último Consejo de Ministros. O sea que esto va a continuar. Pues uno también, el ciudadano, se acaba preguntando, bueno, ¿y seguro que no podían haber aprobado esto antes? Es decir, todas estas medidas, seguro que todas se tienen, llegaban ahora en los últimos 20 días, porque claro, el problema de la vivienda es un problema que viene de mucho antes. Seguro que algunos de esos anuncios no se podían haber ejecutado antes, o algunas de las cuestiones es que además afectan a cuestiones muy importantes como la educación, o como dice Fernando, si va a venir alguna de sanidad, pues también en ese sentido. Yo creo que al final eso tiene un punto más bien contraproducente, que no sé hasta qué punto los ciudadanos lo van a valorar tan bien como cree la Moncloa. Munarriz. Yo estoy de acuerdo. Yo también creo que sobrevaloran la capacidad de seducción que tienen los grandes anuncios de grandes cifras con las urnas tan próximas. Me parece que están cortos de credibilidad en vivienda, en educación. Creo que se infravalora la capacidad de hacer un balance de lo hecho y se sobrevalora la capacidad de anunciar lo futuro, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, ¿no? La semana pasada lo vimos con las viviendas. Al final el comentario más frecuente que tiene es cuando, es verdad que no tengo muestra estadística, ¿no?, pero el comentario más frecuente que yo tenía con las personas con las que hablaba sobre los anuncios del presidente, que es verdad que son gente que se mueve en el mundo de la vivienda, con las que hablaba para mis artículos y tal, eran de esas 50.000 de la Sareb ya veremos, de las 43.000 que ha anunciado ya veremos. Es decir, la credibilidad que tenía el mensaje era más bien cortita. Yo creo que hay una lógica electoralista y propagandística que lo devora todo y que a veces ciega a los responsables públicos hasta el punto de no ver que la sala de prensa del Consejo de Ministros, ojo, también las salas de prensa de los consejos de gobierno de las diferentes autonomías, que más o menos incurren en las mismas prácticas, son espacios distintos, que precisamente la valía que tienen es que ofrecen una institucionalidad que te permite afinar más en la rendición de cuentas y te permite salirte de la lógica del pim pam pum, ¿no? Si ya no se distingue el atril de Bendodo de la silla de Isabel Rodríguez,
pues al final, ¿quién está degradando su espacio, no? Pues en teoría el institucional es más potente, tiene más credibilidad, te inviste de una mayor institucionalidad. Yo creo que es un error político, aparte de una cuestión que políticamente, que digamos desde el punto de vista democrático es indecorosa, y en periodo electoral, perdona Lola, y en periodo electoral irregular, pero además creo que políticamente no es inteligente ese tipo de uso. No, quería comentar solo que a mí me parece que no está mal que haya promesas electorales. Es decir, tú haces una serie de promesas y en virtud de lo que has hecho o no tendrás más credibilidad. Es decir, si tus promesas después las ejecutas, pues la próxima vez que te presentas tendrás más credibilidad a la hora de hacer nuevas promesas. Lo que tengo la impresión es que deben considerar que hacer esas promesas desde el ámbito del partido no tiene el mismo peso, no tiene que hacerlos, ¿no? como desde el Consejo de Ministros, porque si no, no se entiende esa mezcla, ¿no? Parece como que hacerlo desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros le invista de una mayor credibilidad de cara al público. Bueno, pero luego se utiliza los mítines para adelantar anuncios que se van a aprobar en el Consejo de Ministros. Yo creo que sencillamente que al final se borra esa frontera que yo creo que administrada con tacto y teniendo de lo que reivindicar, porque el gobierno no se puede decir que el gobierno no haya hecho, teniendo de lo que reivindicar, teniendo en lo que apoyar tus anuncios, creo que sería más productivo que quedaran bien diferenciados los dos espacios, y a veces, como ahora, se desdibujan. Sí, yo creo que las formas son muy importantes, no es ninguna tontería. Y por poner un ejemplo, uno de los anuncios de las viviendas lo hizo el presidente del gobierno en un pleno del Congreso en el que comparecía para dar cuenta de la cumbre europea, de la guerra de Ucrania y de las relaciones con Marruecos. Solo, muy pillado por los pelos en el tema europeo, pues por la derivada de la guerra de Ucrania, derivada económica. Quiero decir, pero esta es la explicación que se dio. En el Senado era también para hablar de la situación derivada de la guerra de Ucrania, y también metió las cifras de más viviendas, creo que las de defensa, me parece. Es decir, yo creo que hay unas formas que hay que cubrir y con las que hay que tener cuidado. Tan es así que cuando la actual portavoz llegó al cargo, en su primera rueda de prensa hubo una intervención suya inicial en la que se comprometió a no utilizar el micrófono de la sala de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para arremeter contra otros partidos y contra la oposición. Es decir, tan es así lo que está ocurriendo que ella misma se comprometió a no hacerlo. Por cierto, hablábamos de la Junta Electoral Central y mañana termina el plazo para que los partidos recurran ante la Junta Electoral el reparto de tiempos de propaganda electoral gratuita que les otorga, porque así lo dice la ley, en Radio Televisión Española. Todos los partidos están más o menos conforme con ese reparto, salvo Podemos e Izquierda Unida, que no van a tener ese tiempo asignado. RTV lo justifica diciendo que la ley electoral solo contempla esos spots gratuitos para aquellas candidaturas que se presentan en municipios que supongan al menos el 50% de la población de derecho de las circunscripciones, y que Podemos e Izquierda Unida no cumplen ese requisito. ¿Qué pasa? Que Podemos e Izquierda Unida concurren a las municipales en muchas ciudades con marcas de unidad. Ganemos, no sé qué. Sus propias siglas no aparecen. Y como digo, mañana termina el plazo para recurrir ese reparto de tiempos. Podemos tiene intención de recurrir. Lo que dicen es que esta planificación responde a una estrategia coordinada de PSOE y PP para silenciarlos, para invisibilizarlos. Pero si finalmente no hay cambios, y es probable que no los haya, y los tiempos se quedan como están, PSOE y PP tendrán 45 minutos para sus spots en la radio y televisión pública, 30 minutos Ciudadanos y Vox 15 minutos, y luego ya el resto de partidos de una manera, digamos, progresiva. Tú publicas hoy en El Español, Garea, que el argumento de la Junta Electoral Central para dejar a Podemos sin espacios en televisión le podría castigar no solo ahora, también en las generales. Claro, el tema es importante no solo por estas elecciones, sino por lo que ocurra. Básicamente, lo que se dice en este plan de medios es: estas candidaturas con nombres diferentes no son de Podemos y por tanto no les podemos aplicar el criterio de los resultados de las anteriores elecciones. Supongamos en las elecciones generales hay dos escenarios básicos: que haya acuerdo entre Podemos y Sumar y que no lo haya. Pero en todo caso, esas candidaturas ya no serán Unidas Podemos, sino que tendrán otros nombres diferentes y otros actores distintos. Más aún si Sumar decide finalmente, cosa que no está decidido o al menos no anunciado, si se presentan como agrupación de electores. Si fuera así,
tendrían derecho a esos espacios gratuitos, pero en un tiempo mínimo de 10 minutos frente a 45 minutos que tendría, por ejemplo, el Partido Socialista y el Partido Popular. Más aún, tendrían dificultades para tener anticipos de las subvenciones para concurrir a las elecciones e incluso podría haber algún tipo de conflicto a la hora de establecer qué partidos participan en los debates electorales. Es decir, el tema tiene mucho calado si finalmente no se admite el recurso que va a presentar Podemos y no se tiene en cuenta que estas candidaturas con nombres diferentes forman parte de lo mismo. Podemos, lo que dice en el recurso es que en otras circunstancias parecidas se ha tenido en cuenta el CIF de cada una de esas candidaturas para demostrar que son continuidad de la de Podemos. Pero claro, sumar no puede ser continuidad de otras candidaturas, por más que lo formen Más País, Izquierda Unida, etcétera, sino que será otra cosa diferente. Luego el tema tiene un calado de futuro, a mí me parece bastante importante, que al menos va a haber una batalla que no sabemos cómo acabará. ¿Entendéis la crítica a la reivindicación de Podemos de Izquierda Unida, Lola? Yo sí la entiendo, porque a veces... En fin, si en las generales esto se reproduce, tendremos a un partido que está en el gobierno que prácticamente no tendrá visibilidad en esos espacios electorales, ¿no? A mí lo que me sorprende, ya sé que la ley es la letra, pero la ley es la letra y es también el espíritu, ¿no? Y, en fin, me parece un poco injusto. Me sorprende que venga la propuesta de Televisión Española, porque luego se pide desde las televisiones públicas libertad para que no estén tasados los tiempos de las informaciones y haya más libertad para que la información sea más acorde con el periodismo. Con toda razón. Realmente sí, pasa, con ¿no? toda la razón, por cierto. Eso que entonces no entiendo muy bien que desde la propia televisión... hubiera entendido más lo contrario, que se les hubiera incluido en esos espacios y que la Junta hubiera recurrido a alguien y la Junta Electoral se hubiera tenido a la literalidad de la ley y lo hubiera tirado para atrás. Lo que ocurre es que ya no es solo la propuesta de Radio Televisión Española, eso va a una comisión donde están representados todos los partidos. Esto fue ayer. Y en esa comisión solo Podemos mantuvo la posición en contra de ese plan, porque el resto de partidos, incluyendo Esquerra, incluyendo Bildu, incluyendo los más próximos, mantuvieron que efectivamente hay que cumplir ese plan que presenta Radio Televisión Española. Luego ya no es un tema solo de Radio Televisión Española. Bueno, es un tema de competencia partidista. De competitividad, partidista. Pero las cosas de comer los partidos, ahí no hay se amigos. Andan con tonterías. Yo creo que la decisión, claro. No sé de todas maneras, no sé, Ángel, hasta qué punto todo esto de los espacios estos hoy en día es tan relevante, porque tengo la impresión de que hay mucho voto para determinados partidos, sí, para los grandes partidos, para el PP y PSOE probablemente sí, para otros... No, pero es básicamente el precedente que sienta a la hora de otorgar esos anticipos para las campañas electorales. Bueno, y para los debates, me imagino, porque debates, esto establece también... Y las subvenciones. Eso sí que es bastante grave. Y las subvenciones, como bien dice Fernando, que también son muy importantes. Ángel, perdona que te hemos cortado. Es súper importante, vamos. Un detalle, siento volver al caso andaluz. ¿Os acordáis que Podemos se quedó fuera del registro cuando se registró la coalición en Andalucía para integrar por Andalucía en las autonómicas? Eso Podemos lo ha dejado absolutamente fuera de todo. Es decir, si en las próximas elecciones, por ejemplo, Podemos ya no quisiera ir con Izquierda Unida, no tendría nada de lo que partir, no tendría ningún derecho adquirido durante esta legislatura. Yo creo que todo este tipo de cosas nos dicen algo más, ¿no? Independientemente, considero que la decisión es lesiva desde el punto de vista del pluralismo, porque creo que Podemos, Izquierda Unida y Unidas Podemos representan algo en la sociedad española y en consonancia les corresponde un espacio. Y creo que esto es un incentivo más, y cuando digo esto me refiero no solamente, sino también a la cuestión de los recursos, a la cuestión del acceso a puestos en las diputaciones. Es decir, las reglas están permanentemente lanzándole a los partidos de la izquierda alternativa el mensaje de la conveniencia de mantener una cierta estabilidad en sus herramientas de cooperación, en su nomenclatura y en la estructura de sus candidaturas. El cambio permanente de nombre, fórmula, les está perjudicando, yo creo que en todos y absolutamente en todos los órdenes. Pero
bueno, parece ser expropio de la naturaleza de ese espacio, la permanente convulsión, pero es que ya un incentivo más. Bueno, respecto a ese espacio, hoy hemos sabido que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha encontrado el equilibrio, ha encontrado la manera de hacer campaña tanto con Podemos como con los partidos que se van a aglutinar en Sumar para las generales, y claro, es que son partidos que ahora van a las autonómicas y municipales enfrentados a Podemos. Veremos cómo llegan a las generales, pero ahora mismo van enfrentados con Podemos, salvo Izquierda Unida, que en buena parte de las comunidades sí que va con Podemos. Yolanda Díaz va a hacer campaña con todos, con unos y con otros, en días distintos, pero con todos. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, Yolanda Díaz se ha hecho de rogar una vez más, se ha apurado hasta casi el final para hacer público su calendario de campaña, pero quería tenerlo todo cerrado, eso nos dicen en su equipo, y presentar la imagen completa que nos deja finalmente una foto de equilibrios y contrapesos sin ningún acto previsto con Belarra ni Montero, pero sí muchos mítines con los candidatos de Podemos e Izquierda Unida, y al mismo tiempo incluye actos y gestos junto a Más Madrid y Compromís, que son rivales de los morados en Madrid y Valencia, pero aliados de Díaz en Sumar para las generales, una de cal y una de arena, que se resume, por ejemplo, con la foto que dejará su paseo en la pradera de San Isidro el día 15, en el que se esperan fotos con los candidatos de Podemos, pero también con Mónica García de Más Madrid, y esa misma tarde acto en Rivas con la candidatura que comparte esta formación con Izquierda Unida, pero de la que Podemos se salió en el último momento. En la Comunidad Valenciana, mismo esquema, Díaz arropará a Llueca, el candidato morado, el 24, y al día siguiente se dejará ver con el alcalde de Valencia de Compromís en un acto contra la ampliación del puerto de Valencia. En total hará 18 actos en 11 comunidades autónomas. Finalmente no estará de perfil y no se limitará a hacer campaña solo en Cataluña, como dijo hace meses, aunque este territorio sí será el que más visite. Allí estará hasta 4 veces apoyando a los comunes de Colau, que es su principal aliada y que se juega la alcaldía de Barcelona. Pasan 2 minutos de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y estamos preparando ya la escaleta del larguero. Yago de Vega, buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. La de hoy la tenemos fácil, sí, ¿no? Teniendo en cuenta que mañana tenemos la final de la Copa del Rey a las 10 de la noche en la Cartuja entre Osasuna y Real Madrid, hoy es bastante sencillo. La escaleta que no nos habría gustado o incluir esa parte en la escaleta en el día de hoy es la muerte de Arsenio Iglesias, 92 años, el Burso de Arteixo, un mito del Deportivo de la Coruña, el dueño, el arquitecto, el jefe del Superdeport, ese Superdeport que consiguió la primera Copa del Rey, su primer título de la historia allá por 1995, y que un año antes, no nos olvidemos, estuvo a punto de ganar la Liga, ese penalti fallado por Jukic prácticamente en la última jugada del partido. Ese fue un poco el embrión, ¿no?, de ese Deportivo de La Coruña, que en el año 2000 sí conseguía ese título liguero. Así que evidentemente, imagínate cómo va a ser ese partido mañana a las 5 de la tarde, yeah. Deportivo de La Coruña Alcorcón, además un partido muy importante, el recuerdo del Burso Arteixo, de Arteixo, que como digo, ahora mismo descansa sus restos mortales en la capilla ardiente que han montado en Riazor, y me cuentan desde La Coruña que ya hay gente incluso haciendo cola para presentar los últimos respetos. Y también es noticia en el día de hoy Carlos Alcaraz, el día que cumplía 20 añitos el chaval, se mete en la final del Mutua Madrid Open, ha ganado en su partido de semifinales sin ningún tipo de problema al croata Koric, y se va a enfrentar en la final del domingo a un ruso, a un alemán, a Struff. Struff, que no tiene... No estamos para confundir rusos con alemanes. No, también es verdad. Pido perdón, de verdad. Un desconocido realmente, para los aficionados que somos menos conocedores del tenis, pero bueno, a ver si Alcaraz, que ya ganó el año pasado, a ver si revalida el título. Lo escuchamos ahí media. Hasta luego. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, seguro que después del calor que ha ido haciendo estos días, mucha gente querrá acercarse ya a algunas playas, y la verdad es que teniendo presente que el mar todavía está frío, tanto el Mediterráneo como evidentemente el Cantábrico, se estará bastante a gusto sin meterse en el agua, con temperaturas que en la orillita. Ahí,
metiendo el dedo gordo del pie. No más. También destacar que, como pasó hace una semana, llegan algunos cambios. En las temperaturas no, pero sí que tendremos algunas tormentas y algunas pueden crear algunos problemas. De entrada, de madrugada ya lloverá en Galicia. Mañana, con el paso de las horas, se irá extendiendo por el Cantábrico, Castilla y León. Algunas tormentas descargarán con intensidad, también en el Alto Ebro. Y mucha atención la tarde de mañana y hasta la noche, porque en gran parte del interior llegarán tormentas, pero de esas que dejan poca agua, y como hace 7 días, irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento de hasta 80-90 kilómetros por hora. El domingo, cada vez más sol, menos en el Mediterráneo, donde durante la tarde tendremos algunas tormentas que localmente dejarán cantidades importantes de agua. ¿Y para la semana que viene tenemos ya definido el mapa o no? No lluvia, eso es lo más destacable de manera generalizada, pero sí que irán pasando algunos frentes que, como mínimo al norte de la península, irán dejando chubascos. Empezará cálida, pero cuidado, porque la semana que viene también se va a hacer el dicho de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, porque a mediados de semana va a bajar bastante la temperatura. Carbo, gracias. Buen fin de semana. No lluvia, nos decía Carbo. Bueno, la sequía está dando alas a los más conspiranoicos, en concreto a los que creen que las estelas que dejan los aviones en el cielo son en realidad productos químicos con los que el gobierno nos está fumigando. Esto es lo que sostienen algunos. Dicen que todos esos productos químicos destruyen las nubes y que por eso no llueve. Bueno, esto está desmentido una y otra vez por la ciencia, pero da igual, porque hay gente que dice yo quiero creer, y van con ello, y van con todo. Y están empezando a ir con denuncias ante la Fiscalía. Isabel Villar. En las últimas semanas se han presentado en la Fiscalía de Madrid al menos 40 denuncias de ciudadanos que creen que el gobierno nos fumiga con esas estelas. Según ha contado La Sexta, los denunciantes piden indemnizaciones por problemas dermatológicos o que se investigue realmente qué sustancias son las que se emiten. Un bulo. Bueno, amigos, daban previsión de lluvia para esta tarde. Por ahí se estaban acercando las nubes, ¿vale? Habían unas nubes por ahí marrones que se están viendo por ahí. Pero bueno, entonces ya han mandado ahí los aviones para cortar la lluvia. Que circula mucho en redes sociales con vídeos como este, pero no solo. Hay quien lo lleva hasta el Congreso. A principios de semana, el diputado Pablo Cambronero, que en 2021 dejó Ciudadanos, pero conservó el acta, registró esta pregunta para el Ejecutivo. ¿Está el Gobierno manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos? En caso afirmativo, ¿qué productos, modos, sistemas y medios está usando el Gobierno para esta manipulación? Pregunta que, según él, hizo por aclamación popular, pese a que los científicos están cansados de contestarla. No nos están envenenando desde el cielo. Lo resume la EMET. Las estelas son nubes de hielo en forma de largas líneas que surgen en ocasiones al paso de un avión por la condensación del vapor de agua que expulsan los aparatos. ¿Qué nos dice esto del momento que vivimos, Munarriz? Bueno, esto se encuadra dentro de un marco general, la teoría del nuevo orden mundial, ¿no? Según la cual el tema de la emergencia climática en realidad está, por una parte, alentado de alguna manera, ¿no? Mediante bioingeniería, mediante técnicas, en fin, descabelladas desde el punto de vista científico, pero que cuadran, una vez que ya entras en esos razonamientos paranoides, acaban cuadrando todo. Yo me estoy metido en grupos de Telegram de este tipo, lo he hecho para algún artículo del periódico, luego me he quedado de vez en cuando. De vez en cuando me asomo. Y es alucinante. Este de los chemtrails es de los más extendidos en la teoría del nuevo orden mundial. Todo acaba cuadrando y es a la vez funcional a los intereses de una élite maligna y internacional, y al mismo tiempo está siendo digamos, propiciado por esa misma élite. De alguna manera el cambio climático se provoca, la sequía se provoca y al mismo tiempo es instrumentalizada para controlarnos. Cuadra bastante bien además con todo lo que fue la teoría de la pandemia. La segunda gran pata es la del gran reemplazo, y es que las sociedades, que tienen además un tinte xenófobo, si acaso además yo lo considero con carácter inmediato más peligroso aún, es pues las sociedades europeas occidentales están siendo progresivamente reemplazadas también por una maquinación urdida a gran escala por poblaciones, digamos, de otra religión, de otra cultura, de otra etnia, mediante también, digamos, grandísimas estratagemas de sustitución étnica, cultural y religiosa para que España, los países europeos vayan perdiendo sus raíces cristianas, ¿no? Por supuesto, todo está cruzado, están cruzadas unas con otras, se basan en fuentes inverosímiles, ¿no? Que a primera vista cualquier medianamente alfabetizado identifica como
una fábrica de bulos, pero que, aunque nos parezca increíble, y con esto quiero cerrar, no es un asunto de flipaos, es un asunto de personas que por las que puedes mantener una larga conversación de 40 minutos sin abordar este tema, pareciendo absolutamente normal, y al minuto 45 sale este tema y resulta que creen los chemtrails a pie juntillas. Es alucinante, ¿eh? Yo creo que es un fenómeno de época que difícilmente dejará de crecer porque se adapta súper bien a lo digital, a los canales de mensajería, redes sociales, etcétera. Bien, este tema de las nubes no es nuevo, es decir, hace mucho tiempo, demasiado. Yo trabajaba en Almería y en los medios locales se publicaba periódicamente el mito de cómo las avionetas se llevaban las nubes para que no lloviera en Almería y sí lloviera en otras provincias limítrofes. ¿Qué ha cambiado? Cambia la velocidad de transmisión de estos bulos a través de sistemas como el que ha dicho Munarriz, por ejemplo, Telegram, etcétera, y algo muy importante que es la mezcla con la situación de crisis climática en la que estamos. Que eso efectivamente no es un tema de frikis, sino es que hay que recordar que tenemos un partido con 52 diputados en el Congreso de los Diputados que es negacionista de la crisis climática. Es decir, en el Congreso un día sí y otro no hay discursos de diputados de Vox, de la ultraderecha, que defienden que esto es un invento y que no es para tanto y que no hay que ser, como dicen, exagerados con el tema de la crisis climática. Eso es lo que hace que sea todo más grave y más preocupante, lo que siempre ha sido un bulo que se ha transmitido de una forma mucho más limitada. García. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver también con una sociedad que sufre mucho de inseguridad y de miedos, ¿no? Paradójicamente es la sociedad mejor informada o más informada, no mejor informada, más informada de la historia, y resulta que es en la que se producen más bulos, paranoias. Y yo creo que tiene que ver con eso, con una sensación de inseguridad, con unos miedos muy profundos en la sociedad que hacen que cualquiera de estas teorías le resulte a la gente, pues mucho, o a determinada gente, mucho más fáciles de creer, ¿no? Mucho más perfectas para creer en eso que no en una explicación racional o científica. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Publicas hoy en Infolibre, Ángel Munarriz, que el Europarlamento va a votar el miércoles que viene un informe que cifra en 379 millones de euros el déficit que tiene ahora mismo el Fondo Privado de Pensiones para Eurodiputados. Es un fondo que se gestiona desde Luxemburgo, al que pudieron unirse los eurodiputados entre 1991 y 2009. Hay más de 900 eurodiputados beneficiarios de ese fondo privado, entre ellos casi 100 españoles. Lo que pasa es que el fondo está hecho trizas. Acumula un déficit brutal, 379 millones de euros, y ahora hay que tomar una decisión de qué se hace con ese fondo promovido en su día por el Europarlamento. Si se rescata con dinero público, si no se rescata. El miércoles se vota en el Europarlamento un informe en el que, digamos, que se hace un diagnóstico de lo que le pasa a este fondo y se pide que no se use dinero público para rescatar estas pensiones privadas de eurodiputados, pero no está claro que van a votar algunos de los partidos. Quiero que me cuentes bien esta historia, Ángel. Lo primero, el fondo en sí mismo, ¿en qué consiste? A ver, recordaréis que en 2014 lo publicó mi compañera Alicia Gutiérrez, que un número que en aquel momento no se sabía cuantificar de diputados y ex eurodiputados tenían un fondo de pensiones a través de una SICAP, que es una sociedad de inversión de capital variable, ¿vale? Un instrumento financiero de estos de baja tributación que estaba en Luxemburgo. Este tipo de compañías tributa al 0,01 de sus activos netos y no paga impuestos de sociedades. Bueno, pues había un fondo al que había habido aportaciones privadas de los parlamentarios y también del propio Parlamento, que era un fondo complementario de las pensiones que ellos tuvieran, ¿no? Ya en sí mismo aquello, aun siendo legal, pues tuvo un impacto político. Recordar que llevó a la dimisión del que había sido candidato de Izquierda Unida, Billy Meyer, por cuestiones, digamos, de incompatibilidad del discurso con que existiera aquel fondo. Y ahora lo que hemos sabido, primero hemos podido identificar a través del registro de Luxemburgo a 660 de esos más de 900 beneficiarios que tenemos del fondo. Y hemos sabido, a través de un informe elaborado por la diputada socialista Isabel García Muñoz, que ha sido aprobada por la Comisión de Control Presupuestario, que el déficit del fondo asciende a 380 millones. ¿Cómo se ha llegado a producir un déficit? Esas características, algo en lo que he esmerado mi modesta asesora durante estos días, parece que está diseñado
erróneamente desde el principio. Las aportaciones han sido siempre mucho menores que el compromiso de desembolso, y es un fondo que, según los especialistas, estaba condenado al fracaso prácticamente desde su propia concepción. Ahora tenemos una patata caliente, porque tenemos un fondo que se va a agotar como muy tarde en 2025, y unos eurodiputados que consideran que tienen el derecho a percibir esas prestaciones en el futuro. Está abierta la posibilidad de un litigio judicial, aunque parece que la mesa tiene capacidad, tiene reconocida la capacidad como para alterar las condiciones del fondo. El martes lo que se vota es si se descarta ya, o si se le pide a la mesa, porque la decisión no es del Parlamento sino de la mesa, no es del Pleno sino de la mesa, si se le pide a la mesa que descarte la posibilidad de un rescate público. Lo que pasa es que, claro, todos sabemos que un rescate público puede ser global o parcial. Yo creo que hay margen para que haya, digamos, cierta letra pequeña en la solución. Las grandes soluciones son: una, un rescate público total o parcial; dos, un recorte de las pensiones, que podría llevar a algún tipo de litigiosidad; y la tercera, algún tipo de fórmula mixta, ¿no? Yo tengo bastante claro, y la instrucción de voto que da la autora del informe al Grupo Socialista, el voto en contra del rescate. Menos claro tengo que va a hacer el Partido Popular Europeo, que no me lo ha respondido, y en principio me sale por los votos que hubo en la comisión la hipótesis de una mayoría que vote en contra del rescate público, pero voy a estar atento. Semana que viene, miércoles, en principio, si no cambia la agenda, se vota. Estamos hablando, Munarriz, de un fondo que entre los españoles beneficiarios tiene nombres importantes. Sí, la característica que tienen todos es que son que fueron eurodiputados entre 1991 y 2009, ¿no? Alguno todavía lo es, ¿no? Hay 3 eurodiputados del Parlamento del Partido Popular que todavía lo son. El actual ministro Luis Planas, que lo fue durante aquella época, también es beneficiario, como lo es el comisario, el alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que lo es en calidad de ex europarlamentario. Son en total más de 900. España, después del Reino Unido, precisamente el país del Brexit, es el que más tiene. Es el segundo que más tiene. En total, de los 660 nombres que conocemos, tiene 98. Tiene más que otros países más poblados, como por ejemplo pues Francia o Italia, y muchos más que Alemania, que hasta donde yo he contado tiene 15. Patata caliente que probablemente termine con una merma de las pensiones de los beneficiarios, y con un conflicto jurídico de futuro incierto, aunque parece que el Parlamento podría tener la sartén por el mango. Es tremendo este asunto, Garea, fondo de pensiones privado para sus señorías, y ahora al borde del rescate o de la solución que tenga que venir. Sí, con muchas aristas. La primera, la de la gestión, que, como está explicando Munarriz, estaba abocado al fracaso. Es decir, unas instituciones, las europeas, que son tan exigentes a la hora de gestionar dinero en cada uno de los estados, y sin embargo fueron unos manirrotos, por decirlo de una forma simplificada. Eso por un lado. En segundo lugar, también son instituciones muy exigentes a la hora de las ayudas de Estado, los rescates, etcétera, y sin embargo están dispuestos a que pueda haber ese rescate. Y luego está el otro elemento, que carezco de información, pero lo supongo, que tenga que ver con la falta de transparencia, con la opacidad o con privilegios de esos fondos respecto a los que podamos tener cualquier otro ciudadano y que cobramos dentro del territorio de la Unión. La mezcla de todas esas patas y alguna más que pueda salir, la verdad es que digamos que es poco ejemplar. Un apunte más, además, sí. Esto surge al principio porque las diferencias entre las pensiones que tienen los eurodiputados ateniéndose a sus países de origen eran abismales. Tenemos asociado la política en Europa a, digamos, unas condiciones retributivas y de privilegios, y abro comillas, como superiores a las nacionales. Bueno, eso tenemos la imagen en España, que venimos de una escala relativamente baja. Cuando arranca el Parlamento Europeo había diferencias abismales, cuando todos estaban en la misma ciudad o en torno a las mismas ciudades haciendo su vida parlamentaria, y se crea eso con un ánimo nivelador, ¿vale? Pero evidentemente el propósito de inicio, que puede parecer lógico, se acaba yendo de las manos. Lola. A mí me ha recordado, aquí en el Parlamento hubo también bastante polémica por unas pensiones, como una especie de premio de jubilación a altos funcionarios, pero que además era bastante cuantiosas y que se les pagaba bastante dinero por estar cuando ya dejaban de trabajar y seguían cobrando, como si estuvieran en activo. Son este tipo de privilegios, ¿no?, que en un momento dado se instauran, y que además en el caso de los eurodiputados redunda bastante en
en esta sensación de que tienen unas prebendas muy superiores al resto, ¿no? Ya los sueldos de los europarlamentarios son bastante más elevados, el doble que un diputado del Congreso. Le añades dietas, y después está el tema de la falta de transparencia, ¿no? Tienen gastos de oficina que no están obligados a justificar, en fin, son cosas que yo creo que se deberían ir regulando de otra forma, porque la sensación es de algo que ya no, que es extemporáneo, que no es tolerable hoy en día. Sería un escandalazo, Munarriz, que esta semana en la votación de esto hubiera algún gran partido que no votara en contra, cerrando absolutamente la puerta a un rescate público. En principio, hombre, suena sumarse a ese titular, parece lesivo para cualquier sigla, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Votar a favor del rescate público de este fondo. Un fondo de pensiones privadas basado en una SICAF en Luxemburgo. Además, ten en cuenta que lo tiene todo. Lo que dice el informe de la eurodiputada, una de las alegaciones que plantea es la lesión a la imagen y al prestigio de la institución ante la opinión pública. Es decir, ya ni siquiera le pide una solución a la mesa, que luego cuando pides detalle de cuál podría ser la solución, si no es aportar dinero, que esté en las manos de la mesa, me refiero, pero al mismo tiempo advierte de que un rescate sería lesivo a ojos de la opinión pública. Es decir, yo creo que todo el mundo es consciente de que ese titular sería difícil de gestionar. ¿Sí? Señores, nos vamos. Ha sido un placer. Munarriz García Garea, un abrazo. Feliz fin de semana, adiós. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Descansen. Nos vemos aquí el lunes. Adiós. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me.
I have to go. Hora 25, con Aimar Bretos. ¿Cuánto pesa tu sombra? ¿Quién gobierna en el espacio? ¿Por qué se divorcian las aves? Alimenta tu curiosidad con Javier San Pedro y Pere Estupiñán. A vivir la ciencia. Los fines de semana, en A vivir que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER. 5 cosas sobre Javier del Pino y una solo es mentira. Nos quedamos sin coche. Y sin radio. No, sin radio no. Eso de ahí es una medusa, no es una... Vaya. Con la app de la cadena SER nunca dejarás de estar conectado. Pase lo que pase. App de la cadena SER. Adaptada a ti.